¿Qué tal? Hoy no les voy a hablar de política ni de las cosas que pasan en esos círculos del poder, porque fíjense, este 27 de noviembre, es decir, este sábado, pero de 1975, fallecía mi padre, el señor Miguel, que Dios tenga en su gloria. Han pasado muchísimos años, toda una vida. Yo ahora tengo 62 y cuando mi padre se me murió en los brazos. Yo lo acababa de afeitar por el maldito cáncer de pulmón. Yo tenía 16, o sea que como quien dice era un crío. Pero no hay día que no piense en él y que no me acuerde de él y que no diga, ¿y esto el Papa cómo lo hubiera hecho? ¿Y cómo lo hubiera solucionado? ¿Y qué opinión tendría? Y debo confesarles una cosa. Cada vez que me he apartado de lo que yo creía que mi padre hubiera hecho, la he cagado. Y conforme me he acercado más a lo que mi padre hubiera hecho o decidido, he acertado. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues no lo sé, supongo que porque cada año experimento una punzada extraordinaria al llegar este día, porque no es cierto que el tiempo todo lo cure. Hay heridas que no cicatrizan. Y miren, con el dolor se aprende a convivir, pero no se supera. Piensen ustedes, claro, todos dirán, hombre, todos queremos a nuestro padre. Pues el mío era un fenómeno, sin desmerecer a nadie. Mi padre trabajó durante 40 años en 2 sitios, era camarero, durmiendo un promedio de 4 horas diarias, sin vacaciones. Yo he visto a mi padre quedarse dormidico, apoyado en la pared, aquel cartagenero simpático y que era un fenómeno de señorío, quedarse dormidico. Y un buen día, pues ese hombre se presentó en casa con una pizarra. Les explico esto del trabajo para que vean un poco, ¿no? Una pizarra y todo de tizas y tal, de colores. Digo, ¿y eso, papá, para qué es? Y me dice, Miguelico. Miguelico porque era cartagenero, de la Unión de Cartagena. Cosa que no todo el mundo puede decir. Y me dijo, porque te voy a enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Lo que eran entonces las 4 reglas. Y yo me quedé un poco parado y le dije, ¿pero y eso? Y mi padre me contestó, porque esto es una obligación que los padres no deben delegar en los maestros. El señor Miguel no creo que tuviera un solo enemigo en su vida. En aquel entierro en la iglesia de San Felipe Neri, yo solamente vi gente llorando y gente llorando y gente que me daba la mano y llorando y yo no sabía ni dónde estaba. Mi madre no asistió al entierro, no pudo, no pudo. La pena le afectó tanto que se sentía incapaz de dar un paso fuera de casa sin su Miguel. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Cuando se conocieron mi padre y mi madre, a mi madre no le gustaban los bajitos y mi padre pues era bajito, ¿no? Y mi madre era bajita pero venía de familia de gente alta. Yo creo que por ahí he salido la familia de mi madre. Y se lo encontró, iba mi madre paseando por las Ramblas, estamos hablando de la posguerra, llevaban, los más mayores se acordarán, unos broches que se hacían con miga de pan amasada, entonces se tostaba un poco y se pintaban. Bueno, pues no había dinero para otra cosa y mi madre llevaba un ramo de flores aquí de esos, de miga de pan. Y esa amiga de mi madre ve pasar a mi padre y le dice, hombre, Miguel, ¿cómo estás? Y tal y cual. Y mi padre se queda mirando a mi madre, que era una real hembra, la señora Pepita también, que en paz descanse. Y le dice, señora, ¿a usted le gustan las flores? Y mi madre, mirándoselo desde su altura, así, en fin, moral, le dijo, sí. Y mi padre le dijo, mañana le compro a usted yo la Rambla entera. Tracatra. Mi madre se despachó con un, no tiene usted dinero ni categoría, pero es igual. 40 años pasaron junticos, que se dice pronto. Se llevaban muchos años de edad, de hecho mi padre a mí ya me tiene muy de mayor y por eso lo pude disfrutar tan poco, solo 16 años, pero es lo que les decía antes, yo cada día me acuerdo de él, mucho, mucho, mucho. Porque era un hombre que era tan recto y tan honesto que era capaz de, y esto yo lo he presenciado, ir con mi padre por la avenida del Paralelo y ver a un carretero, un desalmado, que llevaba el carro cargado hasta arriba de cosas, y el caballo que no podía tirar, no podía tirar, y el otro ahí con la fusta venga a darle, y mi padre coger a aquel tío, un tío como una catedral, ¡raca!, bajarlo, romper la fusta y decir, pégame a mí, si eres hombre. ¿Cómo puede ser que te estés ensañando con un pobre animal? Porque mi padre opinaba una cosa que ahora no está de moda,
y es que las mujeres, los niños y los animales son sagrados. Y fíjense que era un anarquista a su manera, porque toda la vida fue anarquista. Mi padre, de hecho, decía que no había que poner cortinas en casa porque así entraba la luz del sol, y mi padre decía, pero Miguel, pero que nos van a ver los vecinos. Y mi padre decía, pues ¿qué van a ver? Pues van a ver a una mujer que es guapísima, y yo, que soy muy guapo también, y al Miguelico. Era un hombre muy sencillo, que un día se le rompieron las sandalias y vino a casa descalzo. Y mi madre decía, hombre, pero ¿cómo has venido descalzo? La gente que te haya visto dice, no, dice, pues fíjate, porque las he dejado en el zapatero, ya para que me refuercen las tiras. Dice, y en cuanto a lo de venir descalzo, chatica, nadie me ha parado por la calle y me ha dicho, oiga, buen hombre, usted no tiene zapatos, aquí tiene usted 5 duros, cómprese unos. Ese era mi padre. Y claro, yo veo que ya no los hacen así. De esa pasta ya no hay. No se fabrican hombres así. No se fabrican hombres que antepongan la familia, el sentido del deber, el trabajo, la moral, la ética, pues a toda esta chorrada que hay ahora, porque ahora solamente hay TikToks y Twitters y porquerías de estas. Mi padre abominaría de todo esto. Diría, esto, nada, bobas, ni siquiera diría. Pero les comentaba lo de que era anarquista porque fíjense lo que son las cosas. Mi madre era muy creyente, era devota del Cristo de Lepanto, que es una devoción que me ha traspasado a mí. Y mi padre, que sirvió en la Armada y estuvo en el desembarco de Alucemas, era el corneta del portanaves Dédalo de aquella época, tenía una cierta idea de la religión, pero no concretaba. Y estando ya en la cama, pues yo creo que era una semanica antes de morirse, me coge un día y me dice, Miguelico, ¿no teníamos un Cristo colgado aquí encima de la cama? En el dormitorio de mis padres siempre había habido un Cristo de Lepanto, enorme, de madera, grandote. Pero un buen día a mi madre se le ocurrió que había que poner unos medallones espantosos con hierbas secas dentro, esas cosas de las modas, ¿no? Y yo le dije, sí, el Cristo tiene que estar guardado. Y dice, tráetelo. Le llevé el Cristo, le besó los pies y me dijo, cuélgalo encima de la cama. A mí me dio mucho que pensar todo eso. Si les he de ser sinceros, cuando mi padre murió yo me enfadé muchísimo con Dios, porque no comprendí qué necesidad tenía de llevarse a aquel hombre bueno, sabio, del que yo aprendía tanto y al que tanto quería, al cielo, donde seguro que había millones de personas como él. Pasé muchos años enfadado. Y una vez hablando con una persona que yo considero que ha sido un santo en vida, Vicente Ferrer, le dije, pero una cosa, Vicente, yo intentaba hablar con Dios y no encontraba ninguna respuesta. Y Vicente me contestó, en ese silencio es donde estaba Dios. Pues en ese silencio de Dios y en el silencio aparente de la figura de mi padre, que aunque no esté físicamente sigue estando aquí, en mí y en mi señora por todo lo que le he explicado, y en su nieto, el Miguelico, al que también le he contado muchas cosas de él, he querido hoy hacerle este pequeño homenaje. Ya sé que no se lleva esto, ya sé que no está de moda, ya sé que honrar a los padres y respetarlos y llorarlos va. Ahora se lleva el Halloween y no todos los muertos. Y ahora se lleva Santa Claus y no los Reyes Magos. Y si yo les contara que mi padre hacía ciertas cosas para los Reyes Magos que no divulgaré, por si esto lo ve quien no debería escuchar estas cosas, pero en fin. Yo tenía un rey mago que venía a mi casa a traerme los juguetes porque mi padre quería verlo, porque trabajaba en dos sitios. De día en un merendero de la Barceloneta y de noche en un cabaret, el Barcelona de noche. Pues yo le echo mucho a faltar. Y echo a faltar poder contar cosas de él, como el día que se trajo a David Niven a almorzar a mi casa, que un día ya se lo contaré con calma, pero es sensacional. O el día que se paseaba por toda la casa en camiseta y con el pantalón arremangado y habían visitas, y mi madre dijo, pero Miguel, ¿dónde vas así? No, pues chata, porque tengo calor. Ustedes perdonarán, ¿verdad? Es que yo, miren, paso todo el día ahogado y déjenme que me siente. ¿Puede levantarse de ese sillón? Que es el mío. No tenía ningún tipo de hipocresía ni de tapujo. Y siempre me dijo lo mismo. Siempre. Hijo mío, hay que tratar bien a todo el mundo. Sean ricos, sean pobres, sean guapos, sean feos. A los únicos que hay que tratar a patás es a los malos. Y en esa máxima me quedo
y les dejo a ustedes. Si quieren rezar un Padre Nuestro por el señor Miguel, que en paz descanse, pues yo creo que él se lo agradecerá.